La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Permítanme antes hacer esta mención. Estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos el 28 de julio y retornamos el 3 de agosto. Paquete incluye pasaje aéreo, traslados a aeropuerto, hotel aeropuerto, 6 noches, sistema todo incluido, tarjeta de asistencia. Cancún, HTL Dreams Sun Cancún, $1,329. Riviera Maya, Catolina Riviera Maya, $1,099, Dreams Tulum, $1,448, precio por persona en base a habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio. Los teléfonos 243-3556, el WhatsApp 990-3869-73. La página web www.peruviantravelservice.com. Y ahora sí, voy a dar la bienvenida a las emisoras que nos retransmiten en este y en otros horarios. Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada. En Chimbote, Radio Santo Domingo. En Arequipa, Radio San Martín. En Ucayali, Radio Cepagua. La Convención, Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas, como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, y AM Taguas, que nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además, también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, donde está toda la información. Ahí están todos los programas, www.radiosantarosa.com.pe, y también las plataformas móviles de Radio Santa Rosa, como son el Facebook de Radio Santa Rosa y Radio Quillabamba, también transmitiendo en Facebook su señal. Además, tenemos el canal de YouTube, que también está a su servicio y está transmitiendo. Bien, vamos a saludar a Rosa María Palacios, pero permítame primero recordarles, me dicen que tenemos actualización de la OMPE a las 7:18 al 99.99% de actas procesadas, actas contabilizadas 99,12%. Para el Partido Político Nacional Perú Libre, 8.791.778 votos. Fuerza Popular, 8.720.337 votos. En porcentajes es Perú Libre 50.20%, Fuerza Popular 49.79%. La diferencia es exacto de 71.441 votos. Bien, con esta información ya saludamos a Rosa María, que nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy precisa la información, pero vamos nosotros a empezar el programa como siempre haciendo las menciones de nuestros anunciantes. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el Ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad.
El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Y ahora vamos a las obras sociales de las religiosas dominicas de Santa Catalina de Sena, si me permiten un ratito, en Arequipa. Un segundo, por favor. Nadie se mueva, porque esto está acá. Muy bien. Y se trata de dos obras dominicas muy importantes en Arequipa. La primera es el hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografías, colonoscopías, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Muy bien, gracias por su espera. Teníamos bastantes auspiciadores esta mañana. Bueno, tenemos noticias en varios ámbitos, ¿no es cierto? Y empecemos por el electoral. Ayer una gran controversia entre los tuiteros que, bueno, de temas judiciales, jurisdiccionales saben poco, pero opinan mucho. El partido Fuerza Popular presentó una impugnación de 802 actas. Cada acta representa una mesa por distintas razones, porque las firmas están falsificadas, porque los integrantes de la mesa son parientes consanguíneos, lo cual está prohibido por la ley, porque al estar la firma falsificada se ha suplantado al miembro de mesa, en fin, una serie de impugnaciones, reitero, de 802 mesas que podrían representar unos 200.000 votos. Mientras tanto, los jurados electorales especiales en todo el país han comenzado a resolver las impugnaciones de votos. Y han hecho una cosa que creo que es muy buena. Se ha televisado, sobre todo el jurado del Lima Centro, ha televisado estas discusiones, para que la gente entienda de qué se trata y que me parece muy transparente. ¿Y qué es lo que pasa? Se envía, por ejemplo, una cédula y el personero de Perú Libre dice, la cédula está manchada. Entonces los tres miembros del tribunal observan la cédula y dicen, no, pero la expresión de la voluntad de la persona está clara. Vale, listo. Otro dice, no, esta cédula es nula. Uno que le puso la cara de Keiko Fujimori entre rejas. Claro, pues es nula. Esa cédula no vale. ¿Ok? Alguien puso una X chiquitita en una esquina. Esa vale. Porque la jurisprudencia dice que basta que se cruce, ¿no es cierto? Dos rayas sobre el símbolo, no importa de qué tamaño. ¿Ok? Muy bien. La cosa es que el cruce esté sobre el símbolo, nada más. Entonces, así se va viendo voto a voto los votos impugnados, que son normalmente 1 por mesa o 2 por mesa. Se colocan en un sobre y se envían al jurado electoral especial. Ese trabajo se va a avanzar hoy día y yo creo que
entre hoy y mañana está terminado. La gente cree que se impugnan todos los votos. No. Lo que se hace en un escrutinio es que si los personeros no se ponen de acuerdo, o los miembros de mesa no se ponen de acuerdo sobre cuál es la voluntad del elector, se coloca en un sobre. Todos los demás votos se destruyen. No hay un recuento de votos. Lo que hay es un recuento de actas, pero no de votos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que se está resolviendo. Keiko Fujimori, con un voluntariado, bueno, que no puede ser pro bono porque tiene que ser donado en especie, etcétera, etcétera, de abogados de muchos lugares en Lima, muchos muy jóvenes, se pusieron a revisar actas. Y lo que encontraron fue interesante. Tan interesante como para presentar 802 actas al jurado y decir, oiga, estas actas tienen problemas. La suma no suma, las cédulas que son sobrantes las han colocado como votos en blanco cuando no son votos. Esa es una bien complicada. O sea, tú no puedes poner votos blancos 58, como decía ayer Miki Torres, que explicó bastante bien el tema, cuando esas son tus cédulas sobrantes. Porque estás haciendo como aparecer como votantes, como electores, a personas que no fueron a votar. Eso sí puede acarrear la nulidad de toda la mesa. Entonces, todo el mundo tiene derecho a dos cosas, para que le quede claro a todos. Todo el mundo tiene derecho a la defensa. Y todo el mundo tiene derecho a recurrir a la justicia administrativa, judicial, en este caso electoral, con los recursos que le dé la gana. Ahora, que te den la razón, esa es otra historia. Yo he visto ayer ira en personas, en abogados que yo conozco, a los cuales yo he defendido por la elección de sus clientes, aun cuando sus clientes a mí me parezcan personas poco respetables. Porque hay un principio básico que es el derecho a la defensa. ¿Cómo pueden decir que defienden los derechos humanos y el Estado de Derecho si no respetan el derecho de defensa? Es una cosa vergonzosa. Voy a guardar sus tweets para el futuro. Y jamás le vuelvo a contestar una pregunta legal a un político, porque me van a decir que esa es una donación. Yo lo hago gratis en mi teléfono, me ponen un WhatsApp y me dicen, Rosa María, ¿cómo interpretas tal cosa? Ahora resulta que eso es servicios legales. Impresionante. Muchos jóvenes, abogados muy jóvenes de estudios de todo Lima, han donado su tiempo, van a presentar un recibo de honorario, porque eso tiene que contabilizarse como donación en especie, para que después no los acusen de financiamiento ilícito, y eso se contabiliza como donación en especie. ¿Qué han invertido? 2 días de su tiempo, eso es todo, revisando actas. ¿El señor Pedro Castillo no puede hacer eso? Por supuesto que puede hacerlo. Puede sentar a todos los abogados que trabajan para el señor Pedro Castillo y más, voluntarios, jóvenes, de universidades, de donde quiera, de todo el Perú, y se pueden poner a revisar actas de todo el Perú. Están colgadas en línea. No tienen que ir a un estudio de abogados y reunirse en una habitación, ¿no? Han sacado una foto del estudio Muñiz, que probablemente sea para otra cosa. Todo el mundo del derecho está en remoto, no va a la oficina. Porque además, como es gente joven, no la han vacunado. Es increíble la mezquindad que yo he visto, la exhibición de mezquindad impresionante. Luego presentan el recurso. No puede presentar. ¿Cómo no va a poder presentar? Yo puedo presentar lo que yo quiera. Ahora, que me den la razón, esa es otra historia. Y yo no creo que en la mayoría de cosas le den la razón, al punto de que pueda voltear la elección. Hay una diferencia de 70.000 votos favorable al señor Castillo. Yo creo que este asunto ya, yo no soy el jurado, yo no puedo proclamar al señor Castillo como ganador, pero creo que el asunto está más que terminado. Hay que esperar que se resuelvan estas contingencias, probablemente el fin de semana, ¿no? Estamos hoy día jueves, viernes, sábado, se pueden apelar, ya, lunes o martes de la próxima semana terminó la elección. Sin embargo, en la otra orilla
el señor Vladimir Cerrón, él sí tiene derecho a la defensa, él sí tiene derecho a presentar los recursos que quiera, y él sí tiene derecho a conseguir victorias judiciales, ¿ah? Y no pasa nada. Normal, eso está bien, es justo y necesario. El señor Cerrón ha sido condenado en doble instancia, con una resolución además de la Corte Suprema. Tiene una prisión suspendida por un delito contra la administración pública. Él presenta un habeas corpus en La Molina y se lo niegan. ¿Por qué lo presenta? Para postular, pues. Porque está inhabilitado para la función pública. Y se presenta como candidato a la vicepresidencia. Lo tachan, porque evidentemente tiene una sentencia. Él quería ser presidente, piña, fue Pedro Castillo. Pero luego, cuando Pedro Castillo ya está en la segunda vuelta, ya está arriba en las encuestas, ya está por ganar, cuando Pedro Castillo dice, el señor Cerrón no va a ser ni portero del ministerio, ya muy bien, el señor se va a buscar un juez a Cobamba, a Huancavelica, a su medida. Y el juez, con un habeas corpus, en que se invoca el debido proceso, anula la sentencia. Y el señor Cerrón hoy goza de plena libertad y está habilitado para el ejercicio de función pública. Y yo no veo a nadie de izquierda gritar y decir, ¡qué horror! La utilización del sistema de justicia, las leguleyadas. No, 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 ahí es normal. Ahí está bien, no, está muy bien, claro. No, la Corte Suprema, que no es idiota, ha organizado dos cosas. Uno, inmediatamente una investigación contra este juez de Acobamba, que más a la medida no puede estar. E inmediatamente el procurador del Poder Judicial ha apelado. Han apelado inmediatamente, pero si se fue a Huancavelica, donde el señor, Castillo sacó creo que 85% de la votación, no creo que encuentre una Corte Superior que revierta lo que ha dicho el juez de Acobamba. Con lo cual el señor Cerrón está habilitado para la función pública. Pero él dice que no le interesa, no, él solo quiere regresar al hospital, un hospital del Estado donde no podía ejercer, nada más. Y para eso se fue a buscar a un juez a su medida, a Acobamba. Un habeas corpus, como ustedes saben, lo puede interponer cualquiera, ni siquiera el beneficiario, cualquiera en favor de la libertad, ante cualquier juez del Perú, porque es un recurso de emergencia, es un recurso para que una persona que no es libre lo sea. En primer lugar, el señor Cerrón goza de su libertad porque su condena está suspendida. Su único problema es que no está habilitado para la función pública. Y ese es el problemita que le resuelve el juez de Acobamba, que ya está sujeto a investigación de la OCMA, ¿no? Obviamente. El juez de Acobamba se vuela una sentencia de la Corte Suprema. Porque sí, no, y que es nuevo juicio, nulidad de todo lo actuado y vuelve a empezar. Y ahí sí, no, ahí está bien. O sea, que Keiko Fujimori tenga un grupo de abogados jóvenes, voluntarios, que tienen la suerte de trabajar en Lima, en distintos estudios, y les pagan mal, bien o regular, y estas horas no las facturas del estudio, además, ojo, es su trabajo particular. ¿No es cierto? Eso está mal. Una inmoralidad. ¿Cómo es posible que tenga defensa legal? Presenta recursos, pésimo, no tiene picona, maldita. Y el otro Cerrón le tramitan un habeas corpus en Acobamba y ahí normal. Yo no he escuchado al señor Castillo poner un tuit diciendo, lamentamos mucho, ¿no es cierto?, el abuso que se hace de las instituciones judiciales para conseguir, francamente, una sentencia de favor, ¿no? O ustedes, ¿qué creen que es eso? No es la misma vara, pues. Ese es el problema. No es la misma vara. El señor Cerrón efectivamente tiene todo el derecho a presentar todos los recursos que quiera. Otra cosa es que le den la razón. Ningún juez debería dar la razón en esto, pero ningún juez en el Perú, porque no la tiene, porque ya fue vencido en el proceso 3 veces, más un habeas corpus. El señor cometió un delito, tiene que pagar una reparación civil. En vez de estar haciendo colecta entre sus trabajadores, debería pagarlos.
La votación que sacó Pedro Castillo en Junín ni siquiera le permite a Cerrón buscar un juez en Junín que le dé la razón. Pero en Huancavelica sí. En Acobamba sí. No hay problema. Así están las cosas, ¿saben? Las dos grandes noticias del día. Por un lado, una persona que litiga en la justicia electoral, mal. Y por otro lado, una persona que litiga en la justicia ordinaria para obtener un beneficio que no le corresponde y ya lo obtiene. Ah, no, ese sí está bien, no hay ningún problema. Y en el medio, todos nosotros, haciéndonos algunas preguntas bastante sencillas. Miren, Keiko Fujimori va a dejar de ser una antagonista la próxima semana. Ya desaparece de escena porque el ganador va a ser Castillo. ¿Ok? ¿Cómo va a gobernar Castillo? ¿Pedro Franque va a ser su ministro de Economía? ¿Le creemos a él? Porque él es el que está tratando de decir que no van a tocar el BCR, que no van a tocar en absoluto los ahorros, ni la propiedad, ni los medios de producción, no van a hacer nada. Van a redistribuir mejor el ingreso del Estado. Ah, ya, qué bien. Bien light, ¿no? Para lo que proponía Cerrón. Entonces, ¿Castillo qué? ¿Castillo dónde está? ¿Pedro Franque está hablando porque lo han autorizado o no lo han autorizado? Ahora tenemos que ver en qué balcón se para quién al lado de Castillo para saber si eso significa que si se para al lado de Castillo, entonces sí tiene la posibilidad de hablar en representación de Castillo. La verdad que vamos a tener que buscar adivinos, ¿no? ¿Cuál es el plan y cuáles son sus nombramientos? Porque eso va a tranquilizar el precio del dólar, eso va a tranquilizar la bolsa, eso va a tranquilizar los mercados. Va a haber un apagón de inversión, eso es clarísimo. Junio y julio acá no se invierte un centavo, hasta que no se sepa qué va a hacer este señor, o no tenga alguna credibilidad. Pero por lo menos podría tranquilizar algunos mercados, como el del tipo de cambio, si es que tuviéramos voceros que pueden salir autorizados por el señor Castillo a decir efectivamente, sí, el señor Franque me representa. Escúchenlo, porque esa es la voz autorizada de mi programa económico. ¡Ay, qué gusto! Ya, perfecto. Entonces seguimos conversando. Porque hay otros que han desaparecido. ¿Dónde está el señor Pari? Desapareció. ¿Quién es la voz autorizada? Entonces uno se queda pensando de qué estamos hablando. Mientras tanto, también el presidente de la República, Francisco Sagasti, se ha dirigido vía Twitter al país, mostrando su preocupación por hechos muy graves. ¿Qué sucede? Entre hoy y el próximo 12, estamos 10, hoy día 10, 11 y 12, el Congreso, jueves, viernes, sábado, se va a reunir en sesión de pleno para aprobar una lista de reformas constitucionales. Entre ellas la de la bicameralidad que modifica 65 artículos de la Constitución. Entre hoy y el sábado. ¿Ok? Luego termina la legislatura y la próxima semana empieza una segunda legislatura, que en realidad es la cuarta legislatura ordinaria, y ahí ratifican todo lo que van a aprobar este fin de semana. Jueves, viernes y sábado. Estamos hablando de modificar, reitero, 65 artículos de la Constitución solo en el proyecto de bicameralidad. De manejar tres cosas en realidad. O sea, vamos a estar con Gino Costa en un ratito para que nos explique claramente. Yo lo voy a dejar hablar para que les explique todo. ¿Ok? Pero ¿cuáles son las líneas centrales? ¿Ok? Impedir que el Congreso sea disuelto. Bajo ninguna circunstancia. Incluso cuando cae todo el Ejecutivo, la plancha completa, ¿no es cierto?, asume el presidente del Congreso y en nuestra Constitución actual se dice se convoca elecciones. Bueno, ni en ese caso se convoca elecciones. Se convoca elecciones, sí, para el presidente y los dos vicepresidentes, pero no para el Congreso. El Congreso es inamovible, es sólido, es una roca impenetrable durante 5 años. Obviamente se crea un Senado para que estos que se van se puedan reelegir el próximo año. El próximo año, obviamente se reincorpora la reelección de alcaldes, la reelección de gobernadores, para posteriormente probablemente reincorporar la reelección de congresistas.
La idea es hacer sólido al Congreso y, obviamente, debilitar al Ejecutivo. Que la vacancia sea facilísima, una vacancia express, muy rápida, puede sacar al presidente cuando te dé la gana, para que rápidamente el presidente del Congreso pueda ser presidente de la República, de esa manera tener control absoluto sobre el Estado peruano, quitando el sistema de pesos y contrapesos. Además de lo que se va a hacer en reforma, el Congreso está muy acelerado en el control del Tribunal Constitucional. Su interés es, ya tiene 15 candidatos, entre esos candidatos escoger a 3, que sean los guardianes de este engendro que van a crear en estos 3 días. De esa manera tienen todo controlado. Les he hecho un resumen apretado. Entonces, olvídense de Keiko Fujimori o de Castillo. Las reformas constitucionales son para durar mucho tiempo, 20 años. Lo que están haciendo es darle al Congreso poderes absolutos para controlar al Ejecutivo y tener un Ejecutivo sumamente débil, sin que haya balance de poderes. Están alterando el balance de poderes. Y esto va a ser muy difícil gobernar el Perú. Porque como ustedes saben, y ahora sí piensen en Castillo, Castillo no tiene mayoría parlamentaria. Tiene 42, 37 propios, en la medida en que responda a los intereses más radicales, porque ahí está el grupo más radical, y 5 de Juntos por el Perú. Y del otro lado, tiene grupos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, APP, que le van a hacer una oposición muy dura desde el principio. Y cada vez que presente una cuestión de confianza, simple y llanamente, lo van a vacar. Hay varias atingencias a las cuestiones de confianza, además, justamente para impedir que se disuelva el Congreso. Vamos a conversar con Gino Costa de esta y otras materias, ya son 8:30, en un instante, para que ustedes entiendan qué es lo que se está cocinando en el Congreso. En el peor Congreso de la historia del Perú, hay que decirlo. Un Congreso que tiene 6 leyes inconstitucionales, una vacancia presidencial, un presidente que duró una semana, un gabinete que ni siquiera pudo llegar a ejercer. En ese Congreso, quieren meterle 65 reformas a la Constitución. Vamos a una pausa y regresamos con Gino Costa. Así es, Rosa María, en breve estaremos con el congresista Gino Costa. Permíteme una pequeña pregunta, Rosa María. ¿Esa resolución que ha dado este juez en favor del señor Cerrón puede ser anulada? Sé que la OCMA ya está. Puede ser apelada, sí. Te he dicho, el procurador del Poder Judicial está apelando. Tiene que apelar hoy día. Por supuesto. Pero, ¿apela a dónde? Apela en Huancavelica. ¿Ante quién? Ante la Corte Superior de Huancavelica, donde el señor Castillo ha sacado 85% del voto popular. Va a estar difícil encontrar justicia en Huancavelica, ¿no? O sea, imparcial, digo, imparcial, ojalá. Porque mire, o sea, digamos, pongámoslo claro, ¿ya? Cerrón ya se libró. Para cuando le inicien un nuevo proceso y termine ese nuevo proceso, probablemente su crimen ha prescrito. Esa es la pendejadita. O sea, discúlpenme, es la triquiñuela clásica. Ya está. ¿Ustedes creen que solo los de Fuerza Popular son unos vivazos, no? Ay, Perú. Vamos a una pausa y continuamos. Vamos a la pausa, Rosa María. Continuamos en A Pensar Más ya con el congresista Gino Costa, que nos va a contar todo lo que se viene hoy día en el Congreso de la República. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, San Valentín, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radioactiva, Guanta, Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y las plataformas móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com, el Face de Radio Santa Rosa y de Radio Quillabamba, y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, todo a su servicio. Bien, Rosa María, adelante, cuéntanos qué va a pasar hoy día en el Congreso de la República. El que nos va a contar todo, por supuesto, es el congresista Gino Costa, que ya está con nosotros. La lista de proyectos es de 2 o 3 páginas, increíble. Hay hasta una asamblea constituyente, bicameralidad, todo lo que usted quiere imaginar en materia de reforma de la Constitución está contenido en este pliego larguísimo de proyectos que se va a ver en el Congreso. Pero, congresista Gino Costa, yo de lo poco que he leído y lo poco que sé, estoy esperando que lo aprueben, por supuesto, hasta este sábado, entiendo que la voluntad del Congreso es hacer del legislativo una institución inexpugnable, sólida como una roca, ¿no es cierto?, imposible de disolver y debilitar al Ejecutivo. Esa es una primera línea de trabajo. La segunda, controlar el Tribunal Constitucional para que esa reforma no cambie y de esa manera, ¿no es cierto?, rebalancear los poderes del Estado. Cuéntenos un poco qué está pasando y luego dónde cree usted que está el acento de estas reformas. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por tu invitación. Buenos días, Abel. Excelente resumen el tuyo, en realidad. Déjame entrar un poquito más en los detalles. Este es un proceso que tiene algún tiempo, no es muy largo, pero tiene algún tiempo. Y entonces lo que ha ocurrido es que hasta el momento ya se han aprobado reformas constitucionales en primera votación, me parece que son 7 o 8, que están pendientes de ser, digamos, ratificadas en segunda votación por el próximo Congreso, porque ya no hay tiempo para que éste lo haga. Y hay algunas que todavía no han sido votadas en primera votación, como por ejemplo la modificación de la cuestión de confianza o la propia bicameralidad. Entonces, frente a esta situación, ¿qué cosa ha hecho la mayoría del Congreso y especialmente el señor Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución? Han decidido partir lo que queda de esta legislatura ordinaria y crear la ficción de que lo que resulta de esa partición es una nueva legislatura ordinaria. Y la Constitución dice que el texto se reforma con 66 votos o más y un referéndum, pero que también se puede reformar si el Congreso en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con 87 votos o más aprueba la reforma. Entonces lo que se quiere aquí es optar por el segundo camino, que es 87 votos o más en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Las ordinarias sucesivas son esta y la primera del próximo Congreso, pero como te digo, se ha creado esta ficción de la 4ª legislatura. Ese es el primer problema que tenemos. ¿Son válidos estos cambios, estas reformas constitucionales por este Congreso de esta manera? Ese es un primer tema que hay que dilucidar. Nosotros en la bancada morada somos de la opinión de que eso, digamos, no es constitucional, atenta contra la letra y el espíritu, no tiene lugar con la debida deliberación y reflexión, se hace de manera apresurada en un momento delicadísimo, no tenemos los resultados de la segunda vuelta, estamos esperando precisamente a los resultados de la segunda vuelta para votar esto. Esto, digamos, son reformas constitucionales casi con nombre propio, etcétera. Entonces, esto ha sido, por supuesto, corroborado por la opinión de la mayoría de constitucionalistas que participan del debate público. En este momento no puedo recordar ninguno, bueno, salvo Domingo García Belaúnde y el señor Ernesto Álvarez. Son los únicos que han dicho que esta 4ª legislatura, digamos, es constitucional. El resto han dicho, oye, no es constitucional, no es oportuno, no es conveniente. Y además,
sienta un pésimo precedente en momentos en que hay la amenaza de que de cualquier manera se reforme la Constitución y este Congreso que supuestamente quiere defender la Constitución está modificándola de esta manera. Entonces, pésimo precedente y peligrosísimo en ese contexto. De manera que eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a discutir estos 3 días. Lo que falta aprobar en primera votación es bicameralidad, cuestión de confianza y un tema nuevo que ni siquiera ha pasado por la Comisión de Constitución, que es reelección de alcaldes y gobernadores regionales. No tiene dictamen y está en la agenda del Pleno. Entonces, a ver, sobre esas 2 cosas que quedan pendientes de primera votación, ¿cuáles son los temas problemáticos? En bicameralidad se está introduciendo de manera asolapada la posibilidad de que los actuales congresistas y los congresistas disueltos puedan ser elegidos al Senado, por el que se votaría en octubre del próximo año junto con las elecciones regionales y municipales. Y eso, obviamente, yo estoy a favor de que los congresistas y los alcaldes y los gobernadores se puedan reelegir, pero está muy fresco el resultado del referéndum, ¿no? Y me parece, pues, una cachetada al 85% de la población que votó contra la reelección, dejar abierta esa rendija. Y lo segundo que hay que revisar en el proyecto de bicameralidad, que, digamos, hay nuevos textos sustitutorios cada vez que se vuelve a hablar del asunto, es el tema de la vacancia presidencial, ¿no es cierto? Porque dependiendo quién gane, tú quieres restringirla o dejarla bien amplia. Entonces hay que ponerle atención a eso. En relación con la cuestión de confianza, es un tema que podría estar en el proyecto de bicameralidad. Y de lo que se trata en este caso, pensando en que uno de los 2 candidatos finalistas gane, lo que se está haciendo es restringiendo la cuestión de confianza. No sé si se acuerdan estoy seguro que tus radioescuchas lo saben perfectamente. Esta es la prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo a través de sus ministros, especialmente del primer ministro, ¿no es cierto?, para hacer frente a un Congreso obstruccionista. Y entonces, así como el Congreso puede interpelar y censurar ministros, el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza. Y si en 2 oportunidades la cuestión de confianza le es denegada, el Ejecutivo puede disolver el Congreso, como de hecho lo disolvió el 30 de septiembre del 2019. Entonces, lo que se está pretendiendo, imaginando que uno de los 2 va a ser el presidente, es restringir la cuestión de confianza para que, por ejemplo, no la pueda hacer o interponer frente a proyectos de ley de reforma constitucional o proyectos de ley ordinarios. Claro. Lo interesante, Rosa María, ya con esto termino, lo interesante sobre esto es que ustedes recordarán que hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta materia, diciendo, oye, este es el contrapeso de la institución de la censura. Así como la censura es abierta, no hay, digamos, restricción a el ejercicio de esa prerrogativa del Congreso, tampoco la puede haber en relación con la cuestión de confianza, salvo que tenga que ser un asunto que tiene que ver con la gestión del Poder Ejecutivo, por supuesto. No se va a hacer cuestión de confianza por una modificación reglamentaria, ¿no es cierto?, en el Congreso. Tiene que ser un asunto relevante para la gestión del Poder Ejecutivo. Pero salvo eso, lo ha dicho el tribunal en 2 oportunidades, no puede haber, digamos, restricción a la cuestión de confianza. Te acordarás que el Congreso disuelto modificó el reglamento para modificar la Constitución en la cuestión de confianza y el tribunal dijo ni hablar, no se puede. Es una figura abierta, no se le puede restringir. Y después en la sentencia sobre la disolución dijo lo propio. Hizo bien el Ejecutivo en plantear una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley, aunque fuera reforma constitucional. Claro, pero la otra manga, digamos, es controlar el Tribunal Constitucional. Además de estos 3 días, están desesperados por nombrar por lo menos 3 miembros del Tribunal Constitucional, controlarlo y así tener estas reformas controladas en el Tribunal Constitucional. Claro, porque como te decía, digamos, si se cae la 4ª legislatura por inconstitucional, todo lo que se apruebe en ella se va a caer. Entonces, ya se ha anunciado, yo lo escuchaba a Luciano
Luciano ¿López? Luciano López, perdón, Luciano Castillo, iba a decir, el socialista piurano de la constituyente del 33. Luciano López ha dicho que ya hay colegios de abogados, me parece que es el de Ayacucho, y yo también ya lo había escuchado. O sea, es probable que tengas varias acciones de inconstitucionalidad contra la cuarta legislatura. No llamaría la atención por lo que te decía, todos los constitucionalistas están de acuerdo con que esto es digamos, un exceso, ¿no? Un exceso, por decirlo menos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo haces para que no se caiga? ¿Y cómo haces para que no declaren inconstitucionales todas las normas que han ido saliendo de este Congreso, asegurándote que tienes un tribunal constitucional, digamos, a tu medida, como se dice en lenguaje popular, ¿no? Claro, y eso está avanzado, ¿no es cierto? Lo del tribunal. Eso está avanzado. Mira, en ese caso también, digamos, lo que ha ocurrido no es bueno, lamentablemente, porque tú recordarás que en noviembre el proceso que se había iniciado en agosto se creó una comisión especial, digamos, se aprobó una nueva ley que es buena, se aprobó un reglamento después de escuchar a la sociedad civil insuficientemente, a mi parecer, porque no se había terminado ese proceso y se aprobó rápidamente y sorpresivamente el reglamento, y después se constituyó la comisión especial con un representante cada una de las bancadas del Congreso. Y en eso llegamos a la crisis de noviembre, con esta comisión que había ido acumulando un conjunto de cuestionamientos y terminó en medio de la crisis de caerse. Entonces, ese proceso que ya estaba contaminado ha sido retomado hace poco más de un mes, con los mismos integrantes en las comisiones, sin haber resuelto los cuestionamientos y para concluir el proceso, porque claro, si pensaron que se iniciaba un nuevo proceso iba a ser muy apretado, que no tenían tiempo, entonces no les quedó otra cosa que retomar el proceso donde había quedado. Un proceso, como te digo, muy cuestionado. Entonces, ¿cuál es el principal problema de ese proceso? Que por la manera como se hizo y los problemas del Congreso y las inconstitucionalidades aprobadas a lo largo de los últimos meses, la capacidad de convocatoria del Congreso para ese concurso fue muy pobre. Muy pobre, yo no quiero ofender a nadie acá, muy pobre. Si tú comparas quiénes son los finalistas, en este momento hay 18 finalistas de 60 que se presentaron, muy pobre si lo comparas con el perfil del magistrado que se quiere tener en el tribunal, que es una persona con trayectoria profesional reconocida, ¿no? Idoneidad y solvencia moral indiscutida y probada, probado compromiso con la defensa del orden constitucional. O sea, es una valla alta, ¿no? Claro. Tienes que ser buen profesional, pero no solo bueno, sino que tu calidad tiene que ser reconocida. Y segundo, íntegro. Y tercero, comprometido con, digamos, la lucha por la defensa de la Constitución. Si tú ves los nombres de los finalistas, hay gente que probablemente por ahí algunos son buenos, pero no son conocidos, ni por su defensa del orden constitucional, ni por su trayectoria profesional, y no se sabe mucho de su idoneidad y solvencia. Y los que son conocidos lamentablemente por las malas razones. Entonces, vamos camino, si prospera esta elección del tribunal, vamos camino a tener un tribunal constitucional a la medida de este Congreso, que ha aprobado muchas leyes inconstitucionales y que ahora quiere que el nuevo tribunal convalide esta cuarta legislatura. Ahora, y las reformas constitucionales que se estos 18 finalistas, estos 18 finalistas tienen que someterse, ya están para someterse a la votación del Pleno. Todavía, mire, estamos en la fase en la que todavía la Comisión Especial está revisando los comentarios y observaciones hechos por la Contraloría General de la República a las declaraciones juradas de interés presentadas para este concurso por esos postulantes. Eso no es público, pero está en manos del tribunal. De la comisión. Una vez que la comisión resuelve, va a tener, digamos, de los 18, digamos que aprueben 15, que pasen esa fase 15, esos 15 entran a la etapa final del concurso que es, digamos, la entrevista personal, que son entrevistas públicas que va a haber que acompañar, digamos, muy de cerca, y luego de las entrevistas ya la comisión especial hace una lista y dice, mira, de estos 15 que quedaban, el mejor es este, el segundo es este, por tal y tal razón, y entonces en ese orden entran a consideración del Pleno para votación. Entonces, esto debe estar listo a fin de mes de junio y en la primera quincena de julio
que es la última de este quinquenio, el Congreso tendrá que votar por cada uno de estos, digamos, finalistas, y como recordará, se requieren 87 votos. ¿Y hay algún consenso en torno a alguno de ellos? Que usted sepa. Mira, yo he estado alejado porque yo fui representante de mi bancada en esa comisión y en noviembre no fuimos. Y yo no quise que regresáramos, pero regresamos ahora, pensando que había la posibilidad de que la comisión iniciara un nuevo proceso. Lo planteamos a través de nuestra representante Carolina Lizarra en la primera reunión que hubo, fue rechazado y nos retiramos inmediatamente. Okay. O sea que yo no estoy muy informado, ¿no? Nuestra bancada fue la que se retiró junto con el Frente Amplio, el resto de bancadas se incorporaron 2 nuevas, la decisión de Somos Perú y de UPP, entonces son ahora 9 de 11 bancadas las que están en esa comisión, que digamos es una comisión con cuestionamientos serios por su propia composición. Recuerda que le integra, por ejemplo, el señor Luna Morales, que es hijo del señor Luna Gálvez, que está con arresto domiciliario, y al igual que su padre está siendo investigado por integrar una organización criminal que habría tomado por asalto el Consejo Nacional de la Magistratura para conseguir que nombrara a un presidente de la OMPE, a un jefe de la OMPE, que es el que fraudulentamente reconoció a Podemos Perú, que es el partido de los Luna, ¿no? Entonces, eso está muy acreditado. Entonces, no puede ser posible que una persona con esa investigación en marcha sea el que represente a Podemos Perú en la comisión especial. Lo representó hasta noviembre, se cayó, se retomó el trabajo y el señor Luna Morales sigue ahí. Y lo mismo ocurrió con el señor Vega. El señor Vega, que representa a UPP, ¿no es cierto?, tiene una investigación por los vínculos con Inostroza, quien como amigo de él lo ayuda, ¿no es cierto?, a la inscripción de su candidatura en las elecciones al Congreso Complementario de enero pasado. Por darte 2 ejemplos, digamos, de integrantes de la comisión que no sería bueno que estén ahí porque pone en duda la imparcialidad de la comisión para nombrar a tribunales, a magistrados del tribunal. Pero el pueblo ya votó y el señor Luna Gálvez ha ganado una curul con arresto domiciliario. Es el primer caso de un congresista que no puede ir al Congreso porque está arrestado en su casa. Ya ganó, el pueblo votó por él. El pueblo quiere a sus presos, está bien, o sea, no hay problema. Pero solo en el Perú. Muy bien, el pueblo votó por el señor Luna Gálvez para que el señor Luna Gálvez, desde la cárcel, desde su casa, arresto domiciliario, despache con el Congreso. Así que seguirá habiendo virtualidad, porque si no, el señor Luna Gálvez no puede asistir. Pero eso será a partir de julio. Le han dado su credencial, no hay problema. Con arresto domiciliario, tranquilo nomás. Ahora, en el caso de lo que preocupa es que se aprueben estas reformas a toda velocidad. Ayer el señor Sagasti, el presidente de la República, ha dicho con claridad que la bicameralidad como proyecto importa la modificación de 65 artículos de la Constitución, lo cual es brutal, no es algo que se pueda hacer así a la bestia, y que las constituciones son como un relojito. Si tú mueves una pieza, mueves todo. Por ejemplo, están metiendo contrabando que si cae la plancha presidencial por renuncia, muerte, etcétera, normalmente asume el presidente del Congreso y convoca elecciones generales para restablecer el balance. El proyecto lo prohíbe. Solamente tienes que elegir plancha presidencial. El Congreso no se toca. O sea, el Congreso es una roca inamovible en la visión de los que están haciendo este proyecto. Y que, como dice, la cuestión de confianza prácticamente no va a existir. Porque ya no se hace ni para normas ni para reforma constitucional. Con lo cual, efectivamente, en la visión de los que están, Castillo no va a poder cerrar el Congreso. Y eso le puede convenir probablemente a algunos. Pero destruyes toda la institucionalidad. Ahora. Y le das un pésimo ejemplo a cualquiera que quiera a las patadas reformar la Constitución. Y eso todavía, digamos, todavía podría ser el proyecto, ¿no? De alguno de el proyecto político principal de alguno de los finalistas de esta segunda vuelta. Podría ser, no sabemos. Entonces, en ese contexto, ¿por qué forzar las cosas así si hasta ahora hay ajuste que hacer a la Constitución? Pero tal como está, digamos, ha funcionado relativamente bien la cuestión de confianza y hay un proyecto también.
hay un proyecto para modificar el 206 y crear una reforma a través de una asamblea constituyente. Lo vi en la lista, asamblea constituyente. Pero ocurre lo siguiente, que hay varios proyectos de ese tipo, no habían sido discutidos y en la sesión del martes, es decir, cuando no habían pasado 48 horas de la finalización de las elecciones, estábamos en Constitución discutiendo este tema y se presentaron varios proyectos, creo que fueron 7 o 8, se presentaron 5 o 6 sobre esta materia, pero se trascendió que serían archivados, pero que el presidente de la comisión había querido darle la oportunidad a sus proponentes de presentarlo ante la comisión. La verdad que un desatino en este momento estar hablando de esas cosas cuando no sabemos quién ganó las elecciones. En esa misma sesión, te pongo un ejemplo para que veas, digamos, la velocidad a la que se están aprobando estas normas, Rosa María. Entró a consideración de la comisión la reforma por la cual la Procuraduría General de la República, que son los abogados del Estado, que existe, está adscrita con una gran dosis de autonomía, pero está adscrita al Ministerio de Justicia. Lógico. Eso se modificó el 2016, cuando era ministra Marisol Pérez Tello, y se les dio a los procuradores la autonomía necesaria. Sin haber evaluado si eso funciona o no, se ha decidido que la Procuraduría pasa a ser un órgano constitucionalmente autónomo para garantizar, digamos, su plena autonomía, que no es una mala idea, pero que hay que evaluar, porque por ahí el procurador del Ministerio del Interior sí debe estar en Interior y sí debe depender, digamos, de alguna manera del ministro del ramo o la ministra del ramo, aunque no un procurador anticorrupción. De repente el procurador anticorrupción sí requiere de mayores grados de autonomía que los que tiene ahora, pero el procurador de un ministerio o del Poder Judicial, yo no veo por qué. Entonces, hay una discusión que hacer. Me parece válido decir, hagamos de esto un organismo constitucionalmente autónomo, pero presentar el proyecto esa mañana, debatirlo, que significa, digamos, todos sorprendidos, nadie ha tenido tiempo de estudiar este tema porque todavía no sabemos quién es el presidente del Perú y la impugnación de las actas, o sea que es un debate bien superficial, todo el mundo pensando que se verá más adelante, como normalmente ocurre, hay un primer debate, no, eso va a cuarto intermedio, regrese el proyecto corregido y vamos al voto. Entonces, oye, vamos a... Esta es la deliberación que se le ha dado a esa reforma. No se ha escuchado al Ministerio de Justicia, no se ha escuchado a los procuradores, no se ha escuchado a los constitucionalistas que saben de estos temas, ¿no es cierto? Nadie. No, es que ya se pronunció por escrito el Ministerio de Justicia y la Defensoría y están a favor. A ver, pero ¿y dónde está la opinión favorable? No ha habido tiempo de leerla. Que vengan a presentarla acá para conocerla. Entonces, este es un ejemplo. No te digo que en todos los casos se haya actuado con la misma premura, pero en general esa ha sido la tónica. Se quería incorporar otros proyectos que no ha habido tiempo de darle ni siquiera, digamos, este debate, pero la intención era incorporarlos. Está en esa lista que te ha llegado a tu conocimiento. Claro, ahora, en general, hay otro proyecto circulando que es para reformar la reforma electoral y hacer que aquellos partidos que no han pasado la valla conserven su inscripción. Entiendo que esa no es una reforma constitucional. Ok. Entiendo que es un proyecto de UPP que está ahí hace varias semanas. No lo hemos visto todavía hasta donde yo sé. No lo hemos visto en la Comisión de Constitución y está dando vueltas ahí. Eso es verdad, sí. No, es terrible eso significaría que los partidos que perdieron su inscripción en estas elecciones no la pierdan hasta después de las elecciones del 2022. No, pésimo también. Eso no puede prosperar, pero está dando vueltas por ahí. No es una reforma constitucional. No, yo lo sé, pero lo que es impresionante es que le pregunto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones cuándo, ¿no es cierto?, sacan la resolución ya para limpiar el registro de organizaciones políticas y dejar a las 8 que queda, y la respuesta es, bueno, eso depende todavía de lo que resuelve el Congreso. Y yo con la boca abierta, ¿cómo que resuelve el Congreso? Ya terminó el proceso electoral, ya repartieron credenciales ayer. Increíble. Entonces sí, todo está muy movido acá, la verdad que todo está muy movido, porque claro, de este resultado electoral
tenemos al señor Valdés, pues que es un Atila jurídico, por donde pasa no queda nada, ¿no? Entonces, puede pasar cualquier cosa. Es muy probable que estas votaciones se discutan hoy, mañana y pasado. ¿Cuál es el ánimo del Congreso? ¿Usted cree que triunfe el señor Valdés con sus iniciativas y consiga 87 votos, que es lo que tiene que conseguir? ¿O hay gente que va a decir, no, un momentito, se te está pasando la mano? Mira, me da la impresión que con la entrada de este asunto al debate público va a ser más difícil conseguir los votos. Yo he visto la declaración escuchado la declaración de Patricia Juárez en el sentido de que Fuerza Popular no avala la cuarta legislatura. Y ya lo habían dicho cuando se votó, pero había que esperar a que lo dijeran después de la segunda vuelta. Y lo acaban de decir, porque podía cambiar perfectamente de opinión Fuerza Popular. Aparentemente no lo ha hecho. Entonces tú tienes Fuerza Popular, tienes Frente Amplio, tienes Partido Morado en contra. Entonces los votos están, digamos, bien pegados, bien reñida la disputa. Sé que FREPAP han estado discutiendo mucho sobre esto internamente, cuando todavía no era un tema de debate público. Cuando se convierte en un tema de debate público y los reflectores empiezan a dirigirse al Congreso, hay mucha gente que empieza a sentirse incómoda con esta cuarta legislatura y con estas modificaciones que tienen nombre y apellido, ¿no? Destinadas a atar de manos al futuro presidente y, en fin, permitir la reelección, que son pues muy mal vistas, ¿no? Como corresponde, digamos. Y yo no sé si el Congreso, la mayoría de congresistas quieran cerrar su gestión de esta manera, ¿no? Porque digamos, en el tema de la vacancia, la elección del Tribunal Constitucional es lo que va a quedar en el recuerdo de la ciudadanía sobre este Congreso, ¿no? No, otras cositas más también, como vacar presidentes, aprobar leyes inconstitucionales, ¿no? También, Merino, esas cositas también van a quedar en el recuerdo. Claro. Hay algunas Pero cositas. este es el cierre, ¿no? Este es el cierre, entonces... No podían despedirse de manera diferente, hombre. Después de todas las cosas que han hecho, tenían que ser, ¿no es cierto?, fieles, por no hacer mudanza en su costumbre, como dice el poeta. O sea, dale. Ahora, sobre la vacancia, entiendo más bien que están haciendo que la vacancia presidencial sea más rápida, más express. O sea, bueno, mira, han habido tantas versiones de esa figura constitucional que yo no sé en cuál estamos en este momento. Okay. Y además cuando uno pregunta dicen, bueno, es que todavía no tenemos el nuevo texto sustitutorio. Como si no hubiera un texto, digamos, un dictamen ya aprobado por la Comisión de Constitución, pero lo que te dicen es, bueno, eso fue pues aprobado hace 3 meses, ¿no? Ahora hay otras cosas. Entonces, tendremos que verlo en el debate para saber exactamente cuál es el planteamiento. Te digo porque en mi bancada alguien dijo, oye, pásenme el texto sustitutorio sobre esta materia. No, todavía no tenemos, se está preparando el nuevo texto sustitutorio y se va a conocer cuando se inicie el debate. ¡Qué impresionante! Entonces, para que la gente tenga un resumen claro, vamos de nuevo. Volarte al presidente por quítame estas pajas. Al Congreso ni con el pétalo de una rosa y un tribunal a nuestra medida para que nadie nos toque. Y de premio, reelegir a nuestros gobernadores regionales y alcaldes. Eso es lo que quiere aprobar el señor Valdés en 4 días ahora y la próxima semana en la que se ha inventado una cuarta legislatura para que todo quede listo a su salida. Pero ni Atila hace una cosa así. Impresionante. Pero claro, discúlpeme, congresista, pero este es el Congreso que aprobó una ley para modificar contratos. Este es el Congreso que ha tenido iniciativa de gasto, creando puestos públicos. Este es el Congreso que vacó a un presidente de la República por estar investigado, ni siquiera procesado, teniendo congresistas condenados sentados en el Congreso. Entonces, ¿qué esperaba? O sea, era evidente, 6 leyes inconstitucionales, 4 ya declaradas y 2 en camino. O sea, ¿qué esperaba? La calidad, el nivel jurídico, digamos, no es su divisa. Eso está clarísimo. Un mejor récord,
Sí, en ese sentido, un mejor récord que el del Congreso disuelto, ¿no? Porque el Congreso disuelto tuvo 3 inconstitucionalidades Sí, en pero 3 años, en 3 3 años y 3 años. meses. O sea, Este tenían Congreso, una al claro, año. en 15 meses ya tenemos 3 declaradas y varias en camino. No sé si son solo 2 las que ya están formalmente presentadas. No, creo que sí, 2 presentadas y 3, pero hay una sexta que podría ir. Entonces, son unos campeones, hombre, han cambiado la dinámica del Perú, eso está clarísimo. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, nada, hay que tener paciencia de denunciarlo, pero yo le apuesto que lo logran. Pero le apuesto que lo logran. Si se vacaron un presidente en una semana, si se bajaron un gabinete en plena pandemia, o sea, en plena pandemia, en el pico más alto de la pandemia, ahí, ¡pum!, se baja un gabinete que ni siquiera había logrado trabajar. Se baja y olvídese, ya no va a ser posible disolver el Congreso. No va a ser posible disolver. Y va a ser muy fácil vacar al presidente de la República. Con lo cual Castillo y Dina Boluarte, porque además solo tiene una vicepresidenta, penden de un hilo en este momento. Penden de un hilo. Y hay que decirlo con claridad. Guste o no guste, esa es la situación. Y eso hace que un presidente sea muy vulnerable y dependa absolutamente de su bancada, con lo cual Cerrón tiene un poder brutal sobre Castillo. Lo que están haciendo estos genios es darle al secretario del Partido Perú Libre el poder total sobre el presidente de la República y tenerlo de rehén. Claro, ese es el propósito, ¿no?, haciendo de la modificación a la cuestión de confianza. También, dicho sea de paso, sin ningún debate, Rosa María, ¿no? Porque una, digamos, reforma de esa envergadura, con 2 sentencias del Tribunal Constitucional sobre ese tema en los 2 últimos años, lo menos que tú puedes esperar es que eso requiere un debate con los especialistas, porque te pueden perfectamente decir, oye, sobre eso se acaba de pronunciar el Tribunal Constitucional, no una vez, 2 veces, y ustedes insisten. Vamos a discutirlo no ha habido un solo constitucionalista que haya venido a la comisión a hablar de ese tema. Y el otro día se hizo en el Centro de Estudios Constitucionales que preside el magistrado Ernesto Blume, se organizó en presencia de él un debate sobre la cuestión de confianza. Pero no se habló casi de la cuestión de confianza facultativa, sino se habló de la cuestión de confianza obligatoria, el llamado voto de investidura, ¿no? Y tampoco se quiso hablar del proyecto presentado en la Comisión de Constitución sobre este tema. Dijeron, no, sobre eso no lo vamos a... Nadie quiso pronunciarse y nadie entró al fondo de la cuestión. O sea, se anuncia que va a haber un gran debate fuera del Congreso para darle toda la legitimidad del caso y en ese debate no se habla, digamos, del tema importante, ni se discute el proyecto que está sobre la mesa para ser aprobado por el Congreso. Es que, congresista, esta no es una decisión jurídica, es una decisión política. La ley les interesa un pepino. Lo que están tratando de hacer es que no los disuelva bajo ninguna consideración Castillo. ¿Para qué? Para que no imponga una asamblea constituyente. Porque es bien sencillo. El 206 de la Constitución impide la reforma por cualquier otra vía que no sea la que establece el 206. Porque dice claramente toda reforma. Toda. ¿Ya? Esa tesis de que un referéndum... Esa será una tesis para discutirla en el Tribunal Constitucional. Pero la Constitución hoy dice que toda reforma se hace por ese método. Entonces, ¿qué hago? Presento una cuestión de confianza sobre el 206, pidiendo que se modifique el 206, estableciendo una tercera vía que es la de la Asamblea Constituyente. Me dicen que no, cae mi gabinete, vuelvo a mandar al segundo gabinete, me dicen que no, disuelvo el Congreso. ¿Ok? Me voy a demorar, pero logro mi Asamblea Constituyente. Entonces, para que eso no pase, lo que está haciendo Valdés, es decir, sobre reforma constitucional no se hace cuestión de confianza, con lo cual Castillo no tiene forma de imponer una asamblea constituyente. Es un tema político, no es un tema jurídico. Y eso es lo que se está haciendo ahorita en este momento. Y mucha gente dirá, Gino, ¿sabe qué? Cállate, no digas nada, porque si no van a imponer la asamblea constituyente. Sí. No es un tema jurídico, es un tema político.
Esa es la historia. Es cierto, pero nosotros no estamos de acuerdo con la forma que se está haciendo la reforma y nos parece, y está reñida, la misma reforma está reñida con lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cómo apoyar eso? Habrá que resolverlo de otra manera. Es una barbaridad. Ahora, yo tampoco creo que el señor Castillo tenga 87 votos en el Congreso, ni 66 más referéndum para aprobar una asamblea constituyente. Hoy. Y tal vez mañana menos, porque va a ser muy impopular. O sea, la economía no lo va a ayudar. Así que, en fin, vamos a ver cómo va. Bueno, ha sido muy interesante esta conversación. Un resumen apretado y rápido. Hay sesión hoy, mañana y pasado. Bueno, se está hablando de que podría haber el sábado, sí. Que yo sepa no se ha convocado todavía, pero he escuchado rumores. Solamente entre hoy y mañana van a aprobar 65 modificaciones a la Constitución. Bien, unos tromes, caracho. Ni mis alumnos lo harían mejor. Una cosa magnífica, 65 modificaciones a la Constitución. Claro, porque si uno aprueba el bicameralismo, afecta 1/3 de los artículos de la Constitución, tienes que cambiarlo todo. Y en esas cambiadas se te queda colgada 20 cosas que si no tienes cuidado termina siendo una bomba atómica. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta del público? Sí, Rosa María. ¿Es cierto que el Congreso ha puesto un proyecto de ley para que el Congreso elija al procurador? Claro, esa reforma constitucional es verdad. Yo mencionaba que lo más importante es transformar la Procuraduría, que es un ente adscrito al Ministerio de Justicia, en un órgano constitucionalmente autónomo, pero también se establece que quien nombra al procurador es el Congreso. Sí, se discutió muy brevemente si podría ser la Junta Nacional de Justicia, pero la Junta había dado una opinión en el sentido de que no tenía nada que ver en esto, que no estaba de acuerdo, que no le parecía, y entonces se insistió en que fuera el Congreso. Varios opinábamos que podría ser interesante que quien nombrara al procurador fuera la Junta Nacional de Justicia, pero se insistió en el proyecto original de que fuera el Congreso, sí, con la misma mayoría que requieren los nombramientos del defensor y de los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa reforma es un desastre, pero vamos a tener tiempo de conversarla largo, porque el procurador es el abogado del Estado es su cliente. El que es autónomo es el poder del Estado que él representa, ¿no es cierto? Y son muchos, pues el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ese es el autónomo, pero el procurador no es un fiscal. Exacto. Y como la mayoría de las personas en el Perú no pueden distinguir el Ministerio Público de la Procuraduría, entonces creen que es lo mismo. El procurador no es un fiscal, es un abogado de parte. Ay, ay, ay. Increíble. Claro, entonces es la forma, digamos, de que el procurador le falta el respeto al ministro. Perfecto. Constitucionalizado. Está bien. Que es su cliente, ¿eh? Es su cliente. Esa es una cosa de locos. En fin. ¿Alguna pregunta más, Abel? ¿Estas modificaciones se pueden anular? ¿Pueden anularse las reformas que quiere aprobar el Congreso estos días? Sí. Bueno, si se interpone una acción de inconstitucionalidad contra la cuarta legislatura o contra alguna de estas reformas o contra ambas, pero bastaría que se imponga una acción de inconstitucionalidad que prospere ante el tribunal en relación con la cuarta legislatura para que se caigan todas las reformas, digamos, aprobadas en segunda votación en la cuarta legislatura, sí. Y como decía, ya hay señales de que se están preparando abogados en los colegios de abogados del país para interponer, no sé si uno más, he escuchado que más de uno, para interponer acciones de inconstitucionalidad contra la cuarta legislatura, sí. Y podría caerse, claro, siempre y cuando el tribunal sea un tribunal serio, ¿no? Por eso, lo que conversábamos antes, hay también el interés de complementar la cuarta legislatura, las reformas constitucionales con un nuevo tribunal constitucional. Lógico. Entonces te lo haces todo en paquetito, pues. Haces tu reforma inconstitucional y nombras tus jueces para que te la protejan. Yo nunca he visto una cosa igual. O sea, de arbitrariedad absoluta, ¿no? Claro, en países, no sé, pues Corea del Norte seguramente funciona así, pero es la primera vez en mi vida que yo veo que
trates de meter de contrabando una reforma constitucional gigantesca, como es la bicameralidad, y nombres a tus propios jueces para que te la defiendan. Increíble. O sea, ¿dónde está la imparcialidad, la neutralidad? Se perdió todo, todos los valores. Pero en fin, así está el Perú. Y viene mucha litigiosidad, hay que decirlo, porque el gobierno que entra tiene en su agenda, si es que sigue la agenda de Cerrón, una propensión a la vulneración de derechos constitucionales. Ese es un problema bien grave. Yo me quedaría por ahora con el tribunal que tenemos, porque cuando haya vulneraciones al derecho de propiedad, al derecho al libre comercio, vulneraciones al derecho de contratación, eso lo va a ver un tribunal constitucional. Yo prefiero tener el que tenemos a estar nombrando a las patadas a uno de mala calidad. Entonces, eso debería pensarlo un poquito mejor el Congreso, porque viene gran cantidad de litigiosidad que va a llegar al Tribunal Constitucional. O sea, cuando expropien de facto, si es que lo llegan a hacer, ¿no es cierto? Cuando se hostilice a la inversión extranjera, todo eso va a llegar al Tribunal Constitucional. Y si tú tienes un Tribunal Constitucional que es un mamarracho, bueno, tendremos pues lo que merecemos, ¿no? Así son las cosas. Así que, claro, que se lo piensen bien. El argumento del Congreso es que esta es una competencia del Congreso. Hace 2 años venció el mandato de 6 de 7 magistrados. Correspondió al Congreso anterior nombrarlo, no pudo. Uno de los mandatos que tenía este Congreso del periodo anterior era precisamente nombrar un tribunal constitucional. Se inició el proceso, pero claro, el proceso se cayó por responsabilidad del propio Congreso, ¿no? Estaban muy ocupados vacando presidentes. Estaban ocupadísimos vacando presidentes. Entonces, ese es el resultado. Pues cuando te dedicas a vacar presidentes y a hacer leyes inconstitucionales, esto sale. Así es. Bueno, muy bien. No le pregunto por el Partido Morado porque usted es un invitado, así que no tiene nada que decir en el Partido Morado. Se salvó. Bueno, ya les dieron las credenciales a nuestros 3 nuevos representantes, que espero que hagan una buena gestión. Son todos muy, muy serios y muy competentes, estoy seguro que lo harán. Es una bancada pequeña, pero van a ser un referente en el Congreso, espero yo, de sensatez y responsabilidad, ¿no? Claro, pero en general ya usted no es parte del partido, o sea que terminado su mandato, a no ser que se afilie al Partido Morado, pero no creo, ¿no? No, por ahora no, pero digamos, yo sigo vinculado al Partido Morado, ¿no? Me he sentido muy cómodo, estoy muy agradecido con ellos por haber tenido la oportunidad de regresar al Congreso y es hoy día mi referente político fundamental, o sea que yo sí seguiré vinculado al Partido Morado, por supuesto, y a los esfuerzos por devolverlo a la actividad política plena, ¿no? Porque ha perdido su inscripción, claro, hay que pasar por ese esfuerzo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. De repente le piden que se inscriba porque justamente necesitan 25.000 militantes. Lo veremos. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido Gino Costa. Estamos todos advertidos de lo que viene en el Congreso. Estas son las maniobras. Ahí están, como digo, los atilas jurídicos de nuestra patria. No va a quedar nada cuando pasen. Dios mío. Muy bien, hasta mañana. Atilas, gracias. Gracias, chao. Y a ver, nos vamos despidiendo. Sí. Una pregunta, Rosa María. Sí. Pregunta acá, ¿es verdad que incluso si se declara inconstitucional el texto anterior ya no puede ser restaurado? La resurrección de las normas. Ya, esa es toda una discusión. Las normas no resucitan. ¿Ok? Pero si yo declaro que algo es nulo, es que nunca existió. A ver, ¿cómo les explico? Esto es una clase complicada de derecho, miren, que se llama la aplicación de la ley en el tiempo. ¿Ya? Yo tengo una norma A, después tengo una norma B, derogo la B y creo la norma C. Esa norma C no resucita la A, no es resurrección, ¿ok? Entonces, la Constitución del 79 reemplaza la del 33. Si yo derogo la del 79, no resucito la del 73, necesito una nueva. ¿Ok? Entonces, en el acto en el cual tú declaras nula la reforma constitucional,
el tribunal declara vigente en ese mismo acto la norma anterior, pero lo tiene que declarar, hay una nulidad. Pero si yo digo como legislador, esto queda derogado, tengo que crear la norma C, en la que derogo y sustituyo. ¿Y sustituyo por qué? Puedo sustituir por lo que yo quiera, pero tengo que decirlo expresamente. No hay resurrección automática, ¿ok? Tengo que decirlo expresamente. Derogues el texto tal, restitúyase la vigencia de tal cosa. Y lo mismo hará el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Así es. ¿Qué más? Bueno, el otro es una pregunta que me estoy haciendo todos los días. Rosa María, estamos en estado de emergencia. Ayer hemos tenido 2 manifestaciones. Sí, ya olvídate. Pero no se puede hacer nada porque ayer llegaron incluso al levantamiento personal. Yo sí sé lo que yo hago. Yo no salgo en mi casa. Hago alguna diligencia fuera de mi casa muy bien. Visito a mi madre, punto. O sea, miren, yo no estoy vacunada, Abel tampoco, y los que somos menores de 60 no estamos vacunados todavía. O sea que hay que andar, efectivamente, está hacia abajo la caída. Si tú estás al aire libre con tu doble mascarilla, es muy poco probable que te contagies. Eso es verdad, ya se probó en noviembre del año pasado, en las manifestaciones en los Estados Unidos, es poco probable. Pero, si yo me voy a meter a un espacio cerrado o a una movilidad cerrada, varias horas para llegar a ese meeting, yo no sé, yo no me la jugaría. Todos los días recibo noticias, se murió fulano, la mamá de esto está enferma, no mejora, falta oxígeno. Se está controlando mucho mejor ya el tema del oxígeno, se está controlando mucho mejor las hospitalizaciones, hay más disponibilidad sanitaria, ok, pero nadie quiere pasar por la enfermedad. Y ya creo que depende de la conciencia de cada persona. O sea, de verdad, tengan mucho cuidado. Esa es mi recomendación. La gente se sigue muriendo y se va a seguir muriendo hasta diciembre, hasta que no tengamos a toda la población vacunada. Mira, Reino Unido recién hace, creo que una semana, logró 0 muertes. Estados Unidos ha hecho avances notables, pero sigue teniendo 200 o 300 muertos diarios. En un país, por supuesto, que es 10 veces el Perú. Entonces ellos están como si nosotros tuviéramos 20 muertos diarios, ¿ok? Pero tenemos más de 200 todavía. O sea, esto no ha acabado. Falta. Y la verdad es que es terrible cuánta gente le ha dicho con pena, sobre todo en los últimos meses, ¿no? O sea, qué pena que se murió de COVID después de haberse cuidado un año entero. De todo el sacrificio, de todo el esfuerzo, y ahora se contagia de COVID y se muere. Y hay cierta frustración ahí, ¿no? Que explica mucho lo que está pasando en nuestra política también. Entonces yo les recomiendo que se cuiden mucho. Es cierto que al aire libre hay pocas posibilidades de contagio, pero no se esté tocando con nadie, ¿no? No se esté abrazando, eso de estar todos abrazados saltando, ¿no? Mantenga su distancia todo lo que pueda. Y si va a participar en un tipo de evento, hágalo por un tiempo corto, no más de 1 hora. Y vaya a pie y regrese a pie, no use movilidad, salvo que sea propia, ¿no? Pero en general, tenga mucho cuidado con los espacios cerrados. A veces una marcha se encajona en una calle, nos ha pasado en el centro de Lima, te encajonas ahí, estás con 1000 personas encajonados, y es una sensación bien asfixiante, por decirlo menos. Ahora, sales rápido, ¿no? Mientras más rápido sales. Miren, el riesgo es un juego de probabilidades. Si yo estoy encerrada en un espacio cerrado por más de 1 hora, con personas contagiadas, sin mascarilla, me voy a contagiar de todas maneras. Y de ahí vamos cambiando las variables, ¿no es cierto?
yo ya no estoy en un espacio cerrado, estoy en un espacio abierto, yo ya uso doble mascarilla, yo ya no me acerco a nadie. Entonces, claro, todo el riesgo, todas las probabilidades comienzan a reducirse. Y esto lo hemos aprendido durante todo el año. Y hemos, hasta ahora, ¿no es cierto?, por lo menos en mi caso, logrado no contagiarme a punta de controlar esas variables. Y de no estar con gente que sale mucho. Esa es otra. O sea, hay gente que tiene por su trabajo que salir mucho. Mejor no estar con la gente que sale mucho. Uh-huh. ¿No? Así es. Hay que estar con la gente que sale poco. O que va a pocos lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, Abel va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. El trabajo lo tiene controlado, su casa la tiene controlada. Punto. Entonces, tiene poca alternancia en otros ambientes, ¿no? Y por supuesto no espacio cerrado, ¿no? O sea, yo no voy a un centro comercial, creo, hace meses. Y si uno va, porque tiene que ir, porque resulta que hay algo que tiene que adquirir, que es indispensable, en fin, nunca falta una persona enferma en casa, etcétera, entras y sales. Pero irte a una marcha en una combi repleta, 2 horas, para llegar al centro de Lima, para hombro con hombro, por 3 o 4 horas, cuando la gente se baja la mascarilla para poder respirar, te estás arriesgando. Así es, Rosa María. Bien, me disculpo, hay muchas preguntas, pero lo dejamos para mañana porque ya nos ganó la hora. Y solamente agradecer a todos y permíteme recordar que en estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos 27 y 28 de julio, retornamos 31 y 1 de agosto. Paquete incluye pasaje aéreo, traslados aeropuerto, hotel aeropuerto, 3 noches, tarjeta de asistencia, Iquitos $219, Cajamarca $259, Tarapoto $275, precios por persona en base a habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio. WhatsApp 988 45 65 35 y teléfono fijo 243 35 56. Página web peruviantravelservice.com. Muy bien, Rosa María, nos vamos, nos encontramos mañana, último día de la semana. Rosa María, qué semana tan agitada. Sí, siempre es así, postelectoral. Muy bien, nos vemos mañana. Hasta pronto, chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.